Buenas noches. Ya se nos está yendo el año, ya estamos en mitad de diciembre, hoy es 14 y estamos con Omicron y estamos con fiestas de egresados como si la pandemia no existiera y estamos con boliches y estamos con viajes y parece que no nos convencemos que nos tenemos que seguir cuidando, que esto no pasó. Y estamos con aquellos que se pusieron la primera dosis, pero no, dicen que la segunda duele, así que no me la pongo. O una tercera, pero te hace de goma, tenés que estar 2 días en tu casa porque te destruye, parece que tuvieras el virus. Sí, sí, sí. Sí, parece que tuvieras el virus, sí, te tenés que quedar en tu casa, pero te salva de la muerte eso. Me parece que todavía no los estamos entendiendo, que hay 117.000 muertos en Argentina por COVID, que hoy tenemos vacunas, que nos podemos ir a vacunar, que en cada localidad del interior de Córdoba, en la capital de Córdoba, hay centros de vacunación, hay centros de testeo. No nos convencemos, parece que no lo entendemos, parece que no nos queremos hacer cargo de estos 117.000 muertos. No logro entender el razonamiento, que no le da la importancia que tiene a esto. Hubiéramos querido hacer otro tipo de notas, pero después de los auspicios lo vamos a tener al doctor Pisi para que nos cuente, para que nos explique y para ver si podemos convencer a aquella gente que todavía no se quiere vacunar. Porque sí o sí de esta salimos entre todos o no salimos. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Próbalo! Manfrey, eso que te gusta. Buenas noches, doctor Pisi. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Doctor, ¿qué nos está pasando ahora que está la Omicron, que está en Córdoba, que muchos hablan de que, bueno, de que no es tan letal, pero que tiene otros síntomas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una nueva cepa? Bueno, lo que está pasando en realidad en nuestra sociedad es que hubo la idea de que todo había terminado y realmente siempre estuvimos inmersos en la tragedia de esta epidemia. Entonces, cuando la gente empieza a relajarse, hay variantes como la Delta que ya había sentado sus reales y trata de desplazar a Manaos y a Andina y empieza a subir, a subir, a subir y de pronto nos damos cuenta que hay algunas camas que ya empiezan a ocuparse. Si a eso le agregamos los nuevos desafíos de Omicron, que de pronto llegan y pegan prácticamente en el corazón de Córdoba, que serían las dos ciudades, Colonia Carolla y Jesús María, evidentemente no deja de ser un llamado de atención, pero un llamado de atención muy fuerte. Por suerte, debo contarle que acá siempre se trabajó muy bien. ¿Qué ventaja tiene Córdoba sobre el resto? Que Córdoba trabaja aunadamente todas las municipalidades, la provincia y la universidad. La universidad desde el primer día no solo dio la infraestructura, sino todos los institutos de investigación, entre ellos el de virología, que es un instituto con muchísimos antecedentes, sino que dio 7.500 voluntarios que siempre, desde el primer día hasta hoy, siempre estuvieron presentes. Entonces, es muy difícil poder compararnos con otros, a tal punto de que si usted mira la cantidad de muertos por provincia, nosotros somos uno de los que menos muertos hemos tenido. Pero creo que todavía tenemos que aprender muchas cosas y fundamentalmente seguir cuidándonos. Sí, esto de abrir el diario esta mañana y encontrarnos con
800 aislados por las fiestas de egreso. Yo tuve la oportunidad de participar en una fiesta en el interior de Córdoba hace 2 semanas y la verdad que hasta no me permitió disfrutarla porque nadie se cuidaba, porque es como si nunca hubiese existido la pandemia. Entonces me parece que tenemos que volver, que tenemos que tocar tierra de nuevo y decir, no, todavía no se fue, está como... Yo entiendo que la gente está cansada, todos estamos cansados, doctor, pero ¿cómo se hace para que la sociedad tome conciencia de que esto no terminó y que hay que seguir cuidándose y que hay que higienizarse las manos, que hay que usar el barbijo? Por supuesto, sin dejar de lado este tema de que hay mucha gente que ya directamente a la segunda dosis no se presentó y que estamos ahora en ese tema, ¿no? Sí, todo lo que usted está mencionando son tropiezos sanitarios que tendríamos que haberlos evitado. Pero debo comentarle algo de un estudio sociológico que se está haciendo, que cuando todos, a partir de las elecciones, porque ya no se consultó más a todos los asesores, no sé si ustedes tenían esa noticia en su haber, cuando fue el cambio de jefe de gabinete se dejaron de consultar a todos los asesores nacionales. A partir de ese momento hubo una relajación en la sociedad que no nos hizo bien. Pero debo comentarles algo que me llamó mucho la atención. Sí. Inmersos en esa fluctuación con riesgo de muerte y con riesgo de contagio, emergieron las madres y las abuelas, que tienen un índice más o menos entre las dos de presencia entre un 60% en la sociedad. ¿Por qué digo emergieron? Porque ellas siempre han sido muy cuidadosas de todos los axiomas higiénicos sanitarios. Si usted a una madre o a una abuela le enseñó o aprendió sola a cocinar la carne para evitar la tuberculosis, para evitar de pronto la brucelosis, la toxoplasmosis, nunca van a dar un paso atrás. Si aprendieron a limpiar las verduras para evitar los parásitos, jamás van a dar un paso atrás. Y acá hicieron lo mismo, a tal punto de que aún se está notando que hasta los hijos grandes la recomendación sigue existiendo. Ten cuidado con esto, usa el barbijo, no dejes de olvidarte tal cosa. Entonces serían las verdaderas guardias pretorianas de lo que nos está sucediendo, porque el resto de la sociedad, en general, excepto algunos bonzones y demás, en general se ha relajado mucho. Y eso se está notando. Se está notando porque vuelvo a insistir con este concepto. Delta en Argentina está subiendo y está circulando como comunitaria. Pero a mí lo que más me preocupa es que hay algunas camas que estaban vacías que ahora ya se están ocupando. Y eso sin hablar de Omicron y de los nuevos desafíos que podemos tener que vengan de otros lares. ¿Y qué le decimos a esta gente que se puso la primera vacuna y que no se pone la segunda? Ni hablar de esos que no se han vacunado. Bueno, en general eso es una actitud indolente, indisciplinada, no es empática con la sociedad, no es solidario, porque fíjese usted que las personas que están vacunadas en tiempo y forma no necesitan internarse y no mueren. Eso ya está comprobado. Pero ¿por qué le decimos que se sigan cuidando? Porque pueden transformarse en un flujo de virus si es que ellos se contaminan. Por lo tanto, hay que decirles que se vacunen y si no responden nuevamente al llamado, que sería el llamado número 2, habrá que salir a buscarlos. Nosotros acá en Córdoba hemos tenido una actitud más proactiva, una actitud más expeditiva. Acá los camiones sanitarios se instalan en colegios, se instalan en los clubes, se instalan en los barrios periféricos y nos dio un resultado estupendo. O sea, creo que hay que ir a buscar. En cambio, Viviana, debo comentarle que hay, por ejemplo, algunos distritos, algunas provincias que vacunan de 8 a 12 de lunes a viernes, y eso no puede ser. Cuando usted está en una tragedia como esta, tiene que vacunar sábado, domingo en horario extendido y feriados. Y si no vienen, hay que ir a buscarlos. Entonces, es la única forma de poder salvarnos, porque le advierto que hay situaciones que uno ve que no son nada halagüeñas. Por ejemplo, doctor. Y bueno, estos 10.000 que hay en Córdoba que se colocaron una sola dosis, están como si no se hubieran colocado nada. Entonces, claro, ya perdieron. A tener que ver,
Claro, y además hemos ido haciendo estudios. Debo confesarle de que acá hay muchas cosas que no sabíamos, suerte que estamos en una universidad, hemos estudiado todo lo que nos ha pasado, qué tipo de vacuna llegó, qué efecto tuvo la vacuna, sabemos cuál es la vacuna de las que tenemos que es más sólida contra Delta, y encontramos que al sexto mes la vacuna china Sinopharm, que es una excelente vacuna, empieza a declinar suave y delicadamente los anticuerpos. Entonces ahí se decide colocar la tercera dosis. Entonces, todo es un aprendizaje. ¿Por qué la tercera dosis? Porque la tercera dosis estabiliza, armoniza y equilibra los anticuerpos. Entonces, a partir de ese momento, la persona está más sólida. Y esas son las cosas que hay que ir haciendo, o sea que en ningún momento hay que bajar la guardia, pero mire usted cómo se comporta la gente. La gente, hemos tenido que desactivar una fiesta clandestina de 1.350 personas con una carpa de circo alquilada, saltando, gritando, intercambiando fluidos, bocas extrañas y demás, que eso es sumamente peligroso. Entonces hay grupos que no han entendido todavía que acá murieron 117.000 argentinos. Sí, sí, coincido con usted. Doctor, me voy a Omicron. Dicen que tiene diferentes síntomas y que hasta ahora no tiene la letalidad que puede llegar a tener Delta si uno no está vacunado. Sí, eso está estudiado. En el mundo hay recopilado casi 3.000 casos. Cuando digo 3.000 no quiere decir que debe haber millones, pero hay Sí, 3.000 seguramente. casos perfectamente estudiados. De esos, lo único que hemos podido rescatar, inclusive con casos propios, el primero fue de San Luis, Villa Mercedes, y después lo de Sí. Córdoba y Coronia Carlos, ya hemos podido rescatar, inclusive con lo de los brasileños y chilenos, que es como una gripe, se comporta con dolor de cuerpo, fiebre y dolor de cabeza. Pero lo más curioso es que casi estos 3.000 que están recopilados han seguido la evolutividad de la enfermedad en su casa, en su hogar, o sea, no hubo necesidad de internación. Hay un solo caso que el primer ministro inglés lo dijo hace 48 horas, de una persona que murió en Londres, pero no tenemos la certitud de saber si ha sido porque era una persona con comorbilidades previas o si era una persona sin vacuna, ese dato no lo tenemos. Pero 1 en 3.000 evidentemente es una variante que no es tan agresiva. Y mire usted este detalle, no ataca pulmón y no agrede los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto. Sí, eso me llamó la atención cuando lo leía. Digo, bueno, está bien, obviamente es una cepa diferente, pero da cierta tranquilidad esto de que no ataque pulmón. Lo que tiene que es muy contagiosa y entonces al ser contagiosa, usted siempre tiene que pensar que hay un gran porcentaje de los seres humanos que tienen patologías previas. Sí. Los diabéticos son frágiles, las personas que tienen tratamiento anticanceroso son frágiles, los inmunodeprimidos son absolutamente frágiles. Entonces todos esos detalles no son buenos por más de que la variante sea una variante lábil. Sí, y ahí destaco la importancia de la vacuna. Eh, Lamentablemente tengo familiares con enfermedades crónicas y familiares de más de 65 años bueno, que se han contagiado y la han transcurrido en su casa y no han tenido ningún inconveniente. Y eso es porque tienen las dos vacunas. Todos los médicos del COE que le han hecho el seguimiento destacaban esto. Usted quédese tranquilo porque está vacunado y eso lo va a proteger. Ante cualquier duda nos llama, si se siente mal nos llama. Le hicieron el seguimiento diario y la verdad que lo transcurrieron en su casa, no tuvieron ningún inconveniente, no tuvieron necesidad siquiera de ir para una consulta o para una radiografía, que por supuesto se la harán después con los Absolutamente. estudios post-COVID, pero digo, el tránsito de la enfermedad fue dentro de todo bien, sin mayores síntomas. Sí, es cierto, porque nos han tocado vacunas que son realmente muy buenas y hay algunas que nos han dado sorpresas como
de ser muy sólidas, como en el caso de la rusa, pero todas las tres que entraron en primer lugar han sido muy buenas vacunas y realmente nos han ayudado muchísimo. Porque si no, esto hubiese sido un desastre. Lo importante es que la gente tiene que entenderlo. Las vacunas y el agua potable nos han sacado de la Edad Media. Y yo, por ejemplo, la miro a usted y evidentemente usted debe tener aproximadamente de 45 a 50 vacunas, inclusive las que se ponía su madre para protegerla cuando la estaba gestando en el útero. Y entonces tenemos vacunas triples que entran 3 de golpe en una sola inyección, que se repiten muchas veces en la vida. Y bueno, en general el calendario argentino es muy bueno, nos protege de muchas patologías que en otra época de la humanidad eran realmente responsables de una mortandad inimaginable. Doctor, a pesar de esto tenemos, y de todas estas cosas que usted está diciendo, tenemos gente que no se quiere vacunar. Entonces, bueno, a los efectos de no atacar las libertades individuales y demás, ahora se habla de este carnet sanitario, este permiso, este derecho de admisión que van a tener con respecto a aquellos que están o no vacunados. Me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Bueno, en primer lugar debo decirle que yo no estoy de acuerdo con los antivacunas porque son argumentos que son muy frágiles y me llamó mucho la atención un ciudadano italiano joven que era antivacuna, pero de los antivacunas militantes, que estaba en toda posibilidad de medio de comunicación hablando de que jamás había que vacunarse. Estuvo internado con respirador artificial con riesgo de muerte. Y habría que ver las cosas que decía. Pidió perdón cuando se salvó y cuando le dieron el alta, ya empezó a pedir perdón cuando ya estaba que podía hablar. Pero estuvo gravísimo. Pidió perdón por su gran equivocación y por el riesgo al cual estuvo expuesto y por el riesgo al que expuso a su familia. Yo creo que el día que ellos guarden su ideología hasta último momento, y jamás acudan a pedir auxilio como lo hacen ahora, entonces en ese momento voy a creer que realmente es férrea su decisión. De lo contrario, lo único que yo tengo como idea es que se navega en dos mares. O sea, yo soy antivacuna, mi ideología es tal, pero si mi hijo, mi mujer o yo tengo síntomas, acudo presuroso. Nosotros hemos visto esto en el hospital escuela, en la clínica lo hemos visto, entonces no se puede tener una dualidad, una actitud tan paradojal ante un hecho tan grave, ¿no? Sí. ¿Y con respecto al carnet sanitario, doctor? Creo que es bueno porque cuando usted no logra el objetivo que usted se impone ante un diagnóstico de situación, tiene que hacer algo. Y el carnet sanitario es un arma, una estrategia, por lo menos como para lograr algún resultado. Mire, a mí lo de Tucumán me llamó mucho la atención. Lo hablé a esto con la ministra de Tucumán, que es amiga de hace mucho tiempo, Rosana Chala. Ella ahora es diputada, pero estamos hablando del tema del carnet sanitario. Cuando se impone en Tucumán el carnet sanitario, el índice de vacunación subió en 3 días más que en los últimos 10 días. Entonces había cronistas, colegas suyos, que hacían preguntas en la cola, era toda gente joven. ¿Y usted por qué se va a colocar la vacuna? Es que tengo que ir al baile. ¿Usted por qué se coloca la vacuna? Tengo un recital. ¿Usted por qué se coloca la vacuna? Es porque yo voy al boliche. Entonces, convengamos, es gente indolente, gente indisciplinada, que únicamente reacciona ante un axioma de estas características en el momento que realmente tienen necesidad por las apetencias propias, no por otra cosa. Entonces, bueno, sin ir más lejos, doctor, disculpe, pero sin ir más lejos, el ejemplo de un diputado recién electo, de Milei, que no se iba a vacunar, hasta que tuvo que ir a dar una conferencia al exterior y dijo, bueno, la relación costo-beneficio, necesito ganar la plata y me vacuno. Mientras tanto, militó la antivacunación durante un año. No, sí, eso es vergonzoso por la idea que da
por la imagen que da y el daño que nos hace, porque el que crea que ese Sí. tipo de gente con estas argumentaciones no hace daño está equivocado. Hacen daño, porque hay muchos que escuchan, hay muchos que creen en ellos y hay muchos que adoptan las posiciones de ellos. Sí, además, bueno, Córdoba, en Córdoba tenemos esa, eh, hoy, esa característica de que se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Los intendentes del interior, los intendentes de las localidades turísticas, los organizadores de los grandes festivales. Es como que está bien, faltan ajustar algunas cosas, pero todos están de acuerdo en que para sacar la entrada, para entrar, van a tener que mostrar el carnet sanitario. Y de repente te encontrás con casos como el de Montenegro en Mar del Plata, que dice, a esta ciudad puede venir cualquiera, serán todos bien recibidos y acá no vamos a pedir carnet sanitario. Mar del Plata, que recibe prácticamente 1 millón de turistas, entonces ahí es donde uno dice, bueno, pónganse de acuerdo todos para que esto realmente salga adelante, como pasó, como usted dijo, en Tucumán. Ni más ni menos. Pero fíjese que en general hay grupos poblacionales que son hijos del rigor. Observen usted lo que está haciendo Austria. Austria, Sí, cuando ve que las cosas no funcionaban, confina. Y lo único que pueden hacer es asomar la cabeza para ir a buscar un alimento perecedero, pero no pueden salir más. Y las multas van aumentando de porcentaje, o sea, empieza con 100 euros y termina en 3.000 euros. Italia volvió con multas al uso de barbijo. O sea, el mundo se está tratando de defender. ¿Y cuál es la defensa que tiene que hacer ante los díscolos? Entonces, la única defensa que tiene ante los díscolos es ser Carlos. Y esto siempre me hace recordar el título del libro de Winston Churchill cuando terminaba la guerra, que ganó el premio Nobel de Literatura, que se llamaba uno de sus 5 libros, El cerco se cierra. Y el cerco se está cerrando para ellos. sí, sí, sí. Espero que entre todos logremos convencerlos porque no podemos solucionar desde acá el tema de las vacunas y de las patentes, a pesar de que ahora ya empresas como Pfizer y otras las están otorgando bajo supervisión a los países que no tuvieron la posibilidad de comprarlas, después de que países hayan comprado 5 o 6 dosis por habitantes, no teniendo en cuenta esto que en su momento hasta Biden lo dijo, no se trata de generosidad, se trata de que nos salvamos entre todos o no nos salvamos. Me parece que hay muchos países que no lo entendieron a eso. Desde este lugar eso no lo podemos solucionar. Lo que sí podemos hacer es instar a que nos vacunemos todos para que no pase, para que no vuelva otra cepa más agresiva, más violenta, más letal. Está en nosotros, digo, en cada uno como ciudadano, en ejercer esa obligación en función del derecho a la vida. Absolutamente. Y usted sabe que dentro de 10 años, u 8 o 7, va a haber otra epidemia, porque el ser humano ha agredido mucho a la naturaleza, le rompió todos los nichos ecológicos a los animales salieron, se acercaron al ser humano y llevaron sus hongos, sus bacterias, sus virus, el caso concreto de este virus. Entonces, para la próxima creo que vamos a estar mejor, porque nos golpeó mucho, hemos sufrido, Sí. tenemos fábricas de vacunas que antes no teníamos, por lo menos de vacunas de estas características, hemos aprendido muchos conceptos epidemiológicos, hemos utilizado todos los apotegmas que hacen a la epidemiología en sí, entonces creo que vamos a estar en mejor situación, pero no ha dejado de ser muy llamativo el hecho del daño que le hicimos a la naturaleza, que cuando se cerró por la famosa cuarentena en el mundo, empezaron los animales a ir a sus lugares originales. De pronto encontraba un ciervo en una ciudad o Sí. encontraba liebres en un horario que no tenían nada que ver en las ciudades, cuando usted deja de molestarla. O cuando usted va en una ruta y atropella un zorro o una lechuza en un barrio privado. ¿Qué es lo que ha sucedido? El ser humano, con el afán del cultivo, al aumentar totalmente las fronteras agrícolas, destruyó todo, destruyó el bosque nativo, destruyó la selva, entonces evidentemente la naturaleza esto lo cobra de una u otra manera. Doctor, se nos ha ido el tiempo.
y se nos fue el año. Y no me queda más que decir en su nombre y a usted también, gracias. Gracias No, por porque favor. por Creo, por esa universidad que trabaja tanto, gracias por su trabajo personal, gracias por decir las cosas que a veces son antipáticas, pero hay que decirlas para que todos tomemos conciencia y podamos salir de esta tragedia. Y en un gracias enorme en usted, a todos los médicos, tanto de Córdoba como del país, por cuidarnos. bueno, la abrazo y le deseo lo mejor y fundamentalmente, por favor, cambiemos de actitud, seamos más lógicos, más sobrios y más moderados hasta poder salir de esta tragedia. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Ya lo escuchamos al doctor Pisi. No queda otra más que cuidarse y vacunarse. Gracias a Dios la infraestructura hoy la tenemos, pero tenemos que evitar que se sigan ocupando camas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que acentuar el tema del tapabocas, tenemos que acentuar el tema del lavado de manos, de el lavado de las verduras, como dijo el doc, y hacernos cargo, porque depende de todos, que el año que viene sea un año que podamos empezar a hablar de esto, no como una anécdota, porque con 117.000 muertos, imposible hablar de anécdota, pero sí como algo que pudimos transitar los que lo hemos hecho y que pudimos salir fortalecidos de eso. De nosotros depende. Buena semana, buenas noches.